A lo largo del semestre se trataron temas importantes en relación a los discursos que se generan en los diferentes contextos, tomando en cuenta la intención de este y de lo que se quiere que el receptor entienda. También se tocaron temas donde se le criticaba a la psicología por solo querer ser una ciencia, y es ahí a donde entran todas estas clases en referencia a la psicología social, ya que en que el sistema siempre ha querido por conveniencia que haya profesionistas apegados a una sola función y que no logren desarrollar otro tipo de habilidades, y como consecuencia de ello caigan en la rutina y sean cuerpos meramente dóciles y acríticos, permitiendo que el poder, la cabeza del panóptico, siga ejerciendo de manera que lo desee. Así que esto nos lleva a la verdadera importancia de un involucramiento en el área social, donde ya no solamente se estudia el comportamiento del individuo, sino el comportamiento dentro de su cultura, contexto, situaciones pasadas, presentes y futuras. Porque como bien se sabe, la identidad del individuo no se forma de manera individual, sino colectiva, por lo que el cambio no se tendrá que llevar a cabo de manera individual, con el famoso "el cambio está en ti", sino que se tiene que ayudar a cambiar la percepción que el individuo tiene con respecto a su contexto, donde se desarrolla, y de una manera empezar a cambiar su contexto y pasar de microcambios a macrocambios. El tema que se escogió en el equipo fue los inmigrantes, y aunque se comienza a estudiar desde un punto meramente discursivo, abordando todas esas problemáticas que existen referente a este tema y donde los partidos políticos gozan de un beneficio con un discurso donde supuestamente dicen que ayudarán al 100% de todas estas personas, donde realmente solo manejan esta problemática a favor de ellos para obtener votos que los favorezcan en su candidatura, estudiando, analizando estos discursos generados de raíz de un beneficio, concluyendo y comprobando que el lenguaje no es inocente y que todo lo que maneja este tendrá una intención, que en muchas de las ocasiones no es tan obvio la verdadera intención que se quiere dar. Y las personas que llegan a una nación desconocida, sin ni siquiera muchas veces conocer el idioma, se dejan llevar, claro está, por la imagen del presidente americano, al que le importan los inmigrantes. Claro está además de que la venta del discurso fue buena. Se le suma la memoria de todos aquellos mexicanos que nunca creyeron, escucharon un presidente gringo tratando de ayudarlos. La continuación que se le da es la idea de las macroproposiciones y microproposiciones, mencionado que la idea que se toma de los inmigrantes a nivel de macroproposición es que los inmigrantes se sitúan en países vecinos por el sueño americano, donde creen que como les pagan en dólares tendrán una vida llena de sueños, llena de condiciones que en su país de origen no encontrarán, y aunque esto no pase por su mente, ellos están dispuestos a padecer cualquier tipo de maltrato o de abuso por ganar unos cuantos verdes. Y como microproposiciones se explica que el verdadero motivo de esta búsqueda es encontrar un mejor sueldo, y en ocasiones, y lo más común, es que le puedan mandar dineros a sus familiares, que se ven obligados a dejar en sus países natales, en este caso en México, o en otros países que sean sus países de origen. Y es que el mismo gobierno orilla a estas personas a huir en busca de algo mejor, aunque al final no tengan esa vida de ensueño que se cree como el sueño americano. Porque desafortunadamente en otros países, en su mayoría no son bien vistas las personas que son inmigrantes, y no solo aceptadas, porque las personas americanas están llenas de prejuicios y se creen superiores a ellos, dándoles un maltrato en la mayoría de las ocasiones. Esto es claro porque al tener un papel de inmigrante, los americanos asumieron el poder sobre ellos, porque pueden deportarlos, además de todo lo que ven como ignorantes, y los tratan como tal, pagándoles menos o dándoles los servicios correspondientes. Ellos ven por un lado a los mexicanos como invasores de su nación, y que por estar invadiendo en su tierra ellos pueden tener el control sobre ellos. Y esto no solo pasa con los inmigrantes, sino con los hijos de ellos también. Aún nacidos en este país, en Estados Unidos, existe una vasta discriminación,
solo racial, sino también económica. Es increíble que existan escuelas públicas para americanos y escuelas públicas para latinos, que fueron creadas porque ellos no manejan el idioma inglés, cuando eso solo fue un pretexto para que no existiera un contento íntimo entre americanos y latinos y evitar que en un tiempo futuro se casaran y obtuvieran la Green Card, donde solo se podrán juntar en la high school o incluso hasta en las universidades, donde es claro no todos los latinos logran llevar debido a su posición económica. Para finalizar el tema de los inmigrantes, con este tercer trabajo, se abordan temas como la desconstrucción del sujeto en un proceso terapéutico. Y es que, como ya se había mencionado al comienzo, toda esta parte de una psicología social nos brinda una mejor comprensión del contexto social del individuo y poder visualizar todo lo que viene arrastrando para tener como resultado lo que en su presente está haciendo. Hablando de una modernidad, una arqueología, un significado de los cuentos, entre otros temas abordados para poder darle origen a un comportamiento del individuo y poder establecer estos horizontes afectivos y situarnos en el tiempo y forma de las historias relatadas del individuo mostrándonos su yo. Evidentemente existe una evolución de conocimientos durante el transcurso de nuestros trabajos, donde las asignaturas nos permiten llevarnos de lo macro a lo micro, y se puede decir que la psicología le compete a todos los temas, ya que para estudiar y empatizar con el individuo no se necesita exactamente de pruebas determinadas, en categorías y aisladas, de todos los temas, sino situarnos en el contexto, cultura, situaciones, entre otros, del individuo, porque al final el individuo es parte de todo esto. Y para poder hablar de los inmigrantes es importante estudiar el contexto en el que estuvo y que lo orilló a buscar otra alternativa, y saber el impacto que provoca en este individuo, porque puede pasar que se tenga un significado de lo que no se debe ser. Ejemplo, ser un hombre protector de la familia, realidad que también lo orilla a tener cierta actitud. Al momento de escuchar a una persona inmigrante, es necesario poder comprender que en el momento en el que se escucha la narrativa, tenemos que hacer un esfuerzo mayor para poder identificar los orígenes, significados e importancias de sus dificultades actuales en su narración, y de manera en que el momento de la búsqueda de un cambio, este cambio sea concedible y alcanzable. Poder identificar con claridad esa estructura previa al lenguaje para poder identificar entonces cuál es el fin de lo que se está narrando, esa ideología que nos quiere transmitir, y poder encontrar esa modificación en el presente, basándonos de su pasado para reestructurar el futuro. Como ejemplo tenemos a Juan. Él salió de México a los 16 años en busca de una mejor oportunidad económica, y no precisamente para su familia, sino para él mismo. Sus padres le dijeron que se fuera legal o a estudiar, pero él no quiso porque creía que sería fácil. Terminó pagando a un pollero para que se le cruzara, llegando a San Diego después de haber cruzado el río y el desierto, y nos describe que dentro de su travesía presenció violencias a mujeres, no solamente físicas, sino también sexuales, que intentaban cruzar. También presenció robos a los más lentos, y los mismos polleros vendían agua y víveres a costos muy altos, aunque ya se les había pagado la cuota de su cruce. Al llegar, nos cuenta que es forzoso conocer a alguien, o alguien que te esté esperando, ya que muchos de los paisanos que cruzaron con él tuvieron que vivir en la calle varios meses hasta que conseguían un trabajo. Y esto es porque no conocían a una persona que se encontrara en el país ya radicando y con un techo. Él llegó sin problemas con un primo a Chicago, donde rápidamente le colocaron a trabajar en un rancho cuidando caballos, y el pago era muy bueno. De hecho, ganaba más en un día de lo que trabajaba en un mes en México. Pero nos menciona que al principio, así como ganaba, lo gastaba. Entonces, con personas que conoció en el rancho,
rentó una casa para todos y se dividían la renta, comida, y siendo esta la única manera de poder enviar dinero a México. Una vez acostumbrado a la vida americana, conoció a una mujer que trabajaba en un bar, donde solía ir a beber con sus compañeros de trabajo, pero nos menciona que tenía que ser antes de las 6 de la tarde, ya que noche había policías y a ellos les daba miedo ser deportados, por lo que solo trabajaban, hacían compras y regresaban a casa. Él nos dice que era como una presión, porque no podía salir a la calle cuando quisiera. La mujer que conoció es americana, pero cuando la conoció ella tenía 16 años, por lo que sus padres lo amenazaban con deportarlo si seguía con ella. Al final, tuvieron 3 hijas. Sin embargo, él fue acusado de violencia por parte de su suegro, al no querer emparentar con un mexicano, y fue deportado a México. Asimismo, nos cuenta que su hermano se fue a los 2 años que él se fue. Sin embargo, tuvo mejor suerte en Los Ángeles. Tenía 2 trabajos y ganaba bien, pero de igual modo conoció a una americana. Él nos cuenta que tanto a las mujeres como a los hombres americanos se sienten muy atraídos por los latinos. Sin embargo, ellos, cuando son hombres, solo las quieren por un rato, y cuando son mujeres, los traen como choferes o les da pena presentarlos con sus amigas o familia. Ella tenía 15 años, pero tenía problemas con las drogas, así que su hermano, el hermano de Juan, intentó ayudarlo, pero ella lo convenció para dedicarse a la venta de cocaína en la peletería donde trabajaba. Él accedió y le fue bien un tiempo. De hecho, hizo 2 casas en México. En poco tiempo, sin embargo, cuando detuvieron a la americana, ella dijo que era obligada por el mexicano, y el juicio ni siquiera se llevó a cabo, y el mexicano acabó 3 años en prisión. Enterándose después que la americana fue quien lo había acusado. Ella estaba embarazada de él, pero que no dejaría que viera a su hija. Al término de su sentencia fue deportado a México y nunca supo más de su hija. Estos son solo 2 testimonios de las injusticias y de las discriminaciones que viven los mexicanos cuando son ilegales en América. No se puede hacer a un lado el yo distribuido que tiene el inmigrante, ya que también debemos tener contemplado que existen diferentes yo, dependiendo el contexto en el que se encuentre. En este caso también podemos encontrar que en muchas de las ocasiones el inmigrante tendrá que cambiar demasiado su forma de ser para poder adaptarse al nuevo país en donde se va a establecer. Un ejemplo de esto es que pueda fingir ser de un carácter demasiado fuerte para no permitir que nadie lo haga menos, lo que podemos ver como un autoengaño, donde es consciente de que en la realidad no es así, pero que tiene que ser así para protegerse de la discriminación y de los malos tratos. Cuando el inmigrante se encuentra en un país extranjero, puede llegar a ser considerado en la mayor de las veces como el raro, el que no es de ese país, encontrándose con la discriminación. Y esto sucede porque el individuo nuevo en este país ya no conforma parte de esta cultura. Por tanto, ya no entra en el entretejido de la identidad de lo que sí pertenecen a ese país, por consecuente a la misma cultura. Ya que no podemos olvidar que la identidad de una persona no es individual sino social, llevándose a cabo con la reafirmación de una identidad de un individuo con otro, haciendo de una cadena de individuos que tendrán la misma cultura, con la misma ideología y con la misma identidad. En este entretejido de identidades tendrá el límite en el inmigrante, porque será la diferencia por no pertenecer a esta misma cultura. Para que exista un punto de cambio social, tendrá que existir una psicología social para podernos colocar en ese punto social para trabajar la identidad de un ser social. Alumnos que elaboraron este trabajo: Arias Ojeda, Francisco Isaías, Hernández Anguiano, Areli Guadalupe, y Landeros Galindo, Ana Karen.